Estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Méndez, a quien le damos la bienvenida para hablar de una parte, por lo menos, de la realidad latinoamericana. ¿Qué tal, Carlos? Bien, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Atento, Carlos. atento escuchando tu comentario. Bueno, y además de las repercusiones que tiene acá, digamos, en el país, en Argentina, también esto trasciende también en otros países, en otros lugares. Claro. Sí, porque Entonces, bueno, Dualde, vos pensás que Dualde estuvo a cargo del UNASUR en un momento. sí, Y, o sea que es un hombre que no es que lo dice alguno de nosotros y que probablemente quede circunscripto a un círculo muy pequeño. Lo dice un expresidente de la Nación, un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre que fue diputado, senador. Es decir, que tiene que medir muy bien presidente cada una de sus palabras, ¿verdad? y presidente, Y Mario. presidente de la Nación. Sí, Entonces, tiene que medir muy bien cada una de sus palabras. Creo que después trató de enmendarlo diciendo no, pero voy a tratar de que no continúe gobernando para elegir a otro presidente en el 2023. Pero la verdad es que el daño democrático ya estaba hecho y por eso en la Argentina viene bien ratificar que el orden constitucional debe ser respetado por todos y sobre todo para que los chicos, los más jóvenes, tengan este principio directriz. La Constitución se respeta. ¿Algún día la modificaremos? Perfecto. Mientras las reglas de juego estén enmarcadas en esta Constitución, respetemos esta Constitución. claro. Y hablando de reformas constitucionales, bueno, los tres países que trataremos de referirnos brevemente, de alguna manera apuntan a aquello: México, Perú, Chile. Comenzando por México, o sea, México desde el gobierno, desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, para sintetizar AMLO, Ujú. eh, en las elecciones intermedias que se realizaron el domingo pasado, fue el vencedor de estas elecciones legislativas intermedias, pero pierde la mayoría absoluta, porque tenía también electoralmente ganada la mayoría absoluta digamos, en la legislativa, lo que le permitía realizar con 2/3 y también con sus aliados las reformas constitucionales que él pretende. Bueno, esto ahora, al perder esa amplia mayoría, va a tener que consensuar, hacer alianza con otros sectores, aunque dentro de su misma alianza cuenta con partidos que también tienen su cuota importante de curules, que le llaman ahora, ¿Qué es digamos, eso? bueno, diríamos nosotros los asientos, ¿no es cierto? Ah, Algo así, pero le pusieron ahora curules. Creo que eso viene de España. ujú. En fin, tiene, digamos, un partido aliado. Vamos, empecemos de vuelta. El partido del gobierno, del presidente, es el Morena, que es el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Sí. Y sus aliados son el Partido Verde Ecologista de México, que obtuvo 40, todavía no está firme, pero sobre 40 diputados, y también el Partido del Trabajo, que va a bordear los 40 curules, digamos, estos Mm, asientos. Lo que les permite, ¿no es cierto?, con los 256 que obtiene digamos, o sea, lograría una mayoría el Morena. Esta vez tenía 256, bueno, tengo que aclarar eso, de una Cámara de Diputados de 500 diputados. Tenía 256. claro. Entonces ahora está obteniendo entre 200, digamos, para redondear, pero con sus aliados, que recientemente lo citamos, puede obtener una fuerza suficiente como, bueno, ¿para qué? De lo que estamos hablando, de reformas constitucionales. Una Ujú. reforma constitucional la denomina la cuarta transformación, y esas transformaciones son precisamente para realizar algunas reformas que tienen que ver con la cuestión económica. A veces eso molesta un poco, pero lo que pretenden estos gobiernos son reformas que tienen que ver con la estatización o con mayor influencia del Estado en los hidrocarburos y en la industria eléctrica, es decir, la energía.
Entonces, esto, digamos, son vistos desde el punto de vista de los privados o de las transnacionales, le significa, según ellos, un golpe brutal para la competencia económica al privilegiar a las empresas estatales frente a otras nacionales y extranjeras. Es decir, simplemente son reformas constitucionales que apuntan a una nacionalización de sus riquezas naturales, de su producción. Uh-huh. Entonces, a veces esto se exacerba por los extremos, algunos denominándolo, digamos, como un antineoliberalismo, un anticapitalismo, pero son reformas que apuntan, digamos, al bienestar de la población, son sus recursos naturales. Sí. Entonces no es un escándalo para identificarlo con un populismo, y yo hice todo este largo camino, digamos, electoralista, porque todo lo que está haciendo el gobierno de AMLO es precisamente en términos legales y constitucionales. No hay nada extremo al respecto. Claro. Entonces, bueno, el tema sí, que lo comentamos la semana pasada, es la violencia, digamos, que existe incluso en la cuestión electoral, y donde más de 36 candidatos, de los casi 2.000 que fueron en esta elección, fueron asesinados. Y bueno, es un problema, digamos, de una violencia política muy fuerte. Es algo que tiene que obviamente reformar el gobierno. Y por otro lado, mucho narcotráfico ahí también. Exactamente. Y las bandas del narcotráfico. Claro. El otro factor importante en la elección pasada es la participación de mujeres. Si bien no hubo un alto porcentaje de candidatas, sí la participación es muy grande, y en este sentido la participación de la mujer está haciéndose notar también en México como en otros países latinoamericanos. Eso también es algo que tenemos que caracterizar. Y en cuanto a las críticas del gobierno, son buenos estos aires centroamericanos que tenemos. Acá el veces habían, digamos, que es digamos, el uso de los medios de comunicación que hace el gobierno, en este caso el presidente, que todos los días a las 7 de la mañana realiza, digamos, un punto de prensa muy aparatoso, y que por la oposición es tratado como las mañaneras. En este caso, mañanera viene de las mañanitas, ¿no es cierto? Sí, claro. Estas son las mañanitas. Sí. Bueno, y o sea, digamos, donde el presidente baja línea. Bueno, pero otros hacen otras cosas parecidas. Bueno, pero a mí me parece extraordinario. Yo no sé por qué. Ojalá tuviéramos un presidente que todos los días, a las 6, 7 de la mañana, nos dijera en qué situación está, que los periodistas le pudieran hacer preguntas. Claro. Acá se criticaba a la expresidenta o la vicepresidenta actual porque no daba conferencia de prensa. Ahora, da todos los días una conferencia de prensa, está excelente. Claro. Y también yo recuerdo al ministro del Interior, que tú me ayudas, digamos, Corach, el ministro de Menem también. Todas las mañanas. Salía de su departamento y toda la prensa lo abordaba. Entonces, bueno, baja línea. Están en la presidencia, como tú señalabas también en tu comentario, están hasta que terminen el periodo, son la figura, es un sistema presidencial, uno no estará de acuerdo, pero son las reglas del juego democrático. Y así son las reglas no son para cuando ganamos, son para cuando ganamos y cuando perdemos también. Si no, no habría juego. Claro. Bueno, más compleja está la situación en el Perú, Mario, que todavía no se define 100%, ¿no es cierto?, quién es el ganador del balotaje del domingo también recién pasado. Va a ser por 2 votos que termine eso de diferencia. Puede ser, sí. Los comentarios de internacionales que hay al respecto es que, bueno, primero recordemos de que fueron los dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, en la primera vuelta no eran los más populares, eran del montón. Claro. Por sorpresa, aparecieron los que también yo creo que también aquí se exacerban algunos sectores, en el caso de Castillo,
también ya acusarlo de populismo, izquierdismo, marxismo, etcétera. Y la otra señora sí que hay antecedentes con Keiko Fujimori, como un personaje corrupto, digamos, que es la crítica más fuerte que se puede hacer hacia ella. Claro. Entonces esa es una situación que se dice de que, o sea, la polarización esta que tú estás señalando, digamos, que se va a ganar por 2 votos, es que el que pierda, digamos, va a rechazar al otro. Me refiero, digamos, a la población que votó por el contrario. Claro. Entonces, el que salga, y además, por otro lado, del punto de vista de lo que obtuvieron en las elecciones de los curules, digamos, de diputados, Sí. tampoco tienen mayorías, o sea que al que gobierne le va, digamos, van a tener que hacer una ingeniería política para poder, digamos, actuar. Tomemos el caso de... Tendrá que ser un gobierno de alianzas, de coalición. Claro, claro. En el caso de Pedro Castillo también plantea sin especificar, bueno, en parte sí, en parte no, una reforma constitucional. Primero que nada, una reforma constitucional de asentamiento de las instituciones. Recordemos que el país ha tenido un cambio de presidentes extraordinario en los últimos 10 años. Entonces, eso es por un lado, pero por otro lado también el Castillo plantea lo que vimos recientemente en México, o sea, digamos, un manejo de los recursos naturales, de las energías, de que se quiere, digamos, que sea, digamos, a través del Estado, que tenga una preponderancia, fundamentalmente en la producción de los recursos naturales. Entonces, claro, eso también es cuestionado, obviamente, por los sectores internacionales y escandalizan con digamos, desdibujar realmente los planteamientos que traería este maestro rural Pedro Castillo. Y bueno, que obviamente que detrás de él hay un partido político o varios otros partidos, digamos, con los cuales, bueno, va a tener que hacer una alianza o pacto, digamos, para poder gobernar de la mejor manera. Así es. Ahora, Mario, tú colocabas en el tema, ¿no es cierto?, de esta reconfiguración del mapa político de América Latina. Es algo, acá, digamos, no hay una oscilación, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha. O sea, de regímenes en algunos países que se inclinan a la derecha, otros inclinan a la izquierda. O sea, esa cuestión ya nosotros la hemos vivido acá en Argentina, qué sé yo, por ejemplo, con el gobierno de Menem, que se pensaba algo y después resultó otra cosa. Entonces, eso no es la situación ahora en América Latina no es eso. O sea, lo que sí estamos viendo en la sociedad, en los países que estamos analizando, y que acá en la Argentina no está ocurriendo. Eso, digamos, se habría que tenerlo en consideración. Pero tanto en Ecuador, Colombia, Perú, Chile, existe, digamos, extremos que se plantean, apuntan más bien en contra de la clase política. Es decir, hay un surgimiento, eso antes no puedo decir resurgimiento porque eso antes no existía, sino que un surgimiento de amplios sectores que por diversas razones abominan de los sectores políticos tradicionales. Uh-huh. En Perú sucede lo mismo. Entonces, en ese sentido, se toma a la situación que está sucediendo en Chile, es decir, al proceso constituyente, como un ejemplo de esperanza para América Latina. Así es. O sea, ver otras formas de organización política que no sea la típica de los partidos. O sea, los partidos políticos, incluyendo los de izquierda, están, o que eran de izquierda, están, digamos, cuestionados, y en parte es, pues, digamos, por el tema subcompromiso, por su situación corrupta en la que se han perfilado, ya sea tanto en el gobierno o fuera de él. Entonces, esa es una de
de las razones por las cuales los votantes del Perú están indignados con la clase política por los escándalos de corrupción que han ocurrido en los últimos años. Claro. Y entonces, si lo vemos en el contexto general, el antipartidismo que vemos en América Latina es lastimoso porque obstaculiza la organización de quienes realmente quieren hacer cambio político. O sea, tampoco si se llega a ganar elecciones, porque una cosa es ganar elecciones y otra cosa es gobernar. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de gobernar desde minorías, como es el caso de Pedro Castillo, que no tiene una representación en diputados que le permita poder hacer alianza y gobernar? Sí, claro. Es decir, y aparte es un hombre sin experiencia política, hay que ver si tiene la sensibilidad para gobernar algo tan complejo como el proceso peruano, que viene muy cascoteado. Pero hay otro dato referido a la recomposición del mapa político de América Latina, que si efectivamente Pedro Castillo terminara ganando la elección, el Grupo de Lima terminaría por desintegrarse. Puede ser, sí, tienes razón, sí. Sí, ese es un dato, claro. Pero quedan 2 minutos nada más y tenés que decirnos algo sobre mira, Chile. Yo solamente, bueno, te quiero decir sobre el voto de los peruanos del exterior. Ajá. Están influyendo, porque todavía esa es parte, digamos, de los escrutinios que no están cerrados, pero del exterior votaron más de 780.000 electores. Uh-huh. Pero eso se ha inclinado, como en el caso de Chile. Yo no tengo los resultados de acá Argentina, pero en Chile el 70% de los residentes peruanos optaron por la candidata Keiko Fujimori, y apenas un 24% por el profesor Castillo. O sea, tiene una influencia muy importante del voto de peruanos en el exterior. Y en relación a Chile, Mario, para cerrar, este domingo tenemos el balotaje, la segunda vuelta en 13 regiones, de la primera vez de gobernadores que se van a votar, y son 13 de los 16 regiones, y eso, digamos, es lo que va a acontecer el próximo domingo en un clima bastante aterrante en relación a la pandemia, que está bastante alta en todo Chile. Entonces esto puede que también sitúe un abstencionismo, siendo en elecciones en Chile que son voluntarias. Claro, bueno, eso será el tema del martes próximo. Ahí lo analizamos. Ahí lo analizamos. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo tu participación, como siempre, estudiando los temas y trayéndonos un análisis de primera sobre información que es pública, pero bien analizada y bien comunicada por Carlos Méndez. Te mandamos un fuerte abrazo. Otro para ti, Mario. Hasta pronto. Muchas gracias.